Papá, mamá, se preguntan si Alfredo Miroli todavía sigue en funciones. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Me gusta recibirlo. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bien España, ¿no? Muy bien España. Mejor equipo del mundo, más allá de ese comienzo con Suiza. ¿Por qué no jugó Alemania así contra nosotros? Bueno, tuvo la suerte de un gol a los 2 minutos. Sí. Vamos, doctor. Bueno, mañana, el próximo viernes, se cumple otro conmemoración de la independencia de la República Argentina, el 9 de julio, y a colación de esto voy a leer 2 frases de Alberdi, que ha sido para mí el maestro de la columna vertebral de lo que significó la parte intelectual de nuestra República. Dice, con respecto a Buenos Aires: la maldita segregación del Estado de Buenos Aires fue lo que me obligó a aceptar la misión diplomática en Europa para defender allí la integridad nacional, porque si las naciones europeas reconocen el Estado separatista, todo el esfuerzo de la Confederación estaba perdido. Esto en cuanto a su misión en Europa, que fue muy extensa debido justamente a la segregación de Buenos Aires, que, como lo he repetido muchas veces, fue siempre el gran enemigo del país. Y también con respecto a las reelecciones decía lo siguiente Alberdi: es preciso que un país sea muy indigente en hombres públicos para no poder formar el gobierno de mañana, sino con los mismos hombres que formaron el gobierno de ayer. Esto es fundamental en cuanto a cuando se quieran eternizar en los cargos públicos, que el tema de la democracia es la reelección. No hay hombres iluminados, ni que estén para siempre, ni que gracias a ellos se va a lograr tal o cual cosa. Lamentablemente muchas veces hay subterfugios o artimañas para tratar de seguir en los cargos públicos, cosa que va en contra del espíritu de la democracia. Y mañana vamos a dedicar un breve párrafo a lo que significó el 9 de julio de 1816, que fue un día martes. En el orden internacional, bueno, sigue el tema financiero en cuanto a la gran hecatombe que significa la parte de los bancos en todo el mundo, que realmente los estados lo han tratado de salvar a través de estos 2 largos años, pero ahora los estados tienen que salvar a costa de grandes restricciones, aumentar el IVA, la edad jubilatoria y tantas otras cosas que los argentinos sabemos de sobra, y que lamentablemente ha llevado a todos los países del primer mundo a que su población esté en una continua protesta por esto de los ajustes. Le llegó hasta la realeza holandesa, la realeza inglesa y a la realeza española los ajustes. Así que vamos a ver en cómo evoluciona también este tema, que lamentablemente no son buenos los augurios. El otro tema es que sigue el gobierno, que hoy dijo justamente que va a seguir utilizando los fondos del ANSES, o sea, los fondos de los jubilados, que para cuestiones de pagar la deuda y demás, o sea, como una caja propia del gobierno. Bueno, esto está mal, no se debería utilizar los fondos jubilados, y sí subirle a lo del 82% móvil, y si no lo pueden, por lo menos que tengan la canasta básica, que miren, los bancarios estaban protestando con un sueldo mínimo de 4.000 y tantos pesos. Se imagina un jubilado con 890 la mínima, ni hablemos, está fuera de toda discusión, y realmente muestra la insensibilidad del gobierno. Así que esperemos que tener buenas noticias para la próxima semana. Y para finalizar, el tema del CAN, que vamos a seguir analizándolo por los grandes problemas que hay con el doctor Gandur y con la Corte. Bien, perfecto, doctor, muchas gracias. Favor, hacemos aquello uno de estos días. Pero por favor, con el doctor Rodríguez Robledo. Y mañana son las 900 columnas. Mañana las 900 columnas, va a traer algo para brindar, me imagino, un champancito, algo. Y un saludo también para Luis Tevez, que siempre ve el programa. Bueno, mañana está el programa, ¿no? Sí, mañana jueves. Mañana jueves a las 21 horas. Muy bien, impacto. Buscamos la